Bienvenidos a todos a este curso, el primer curso o uno de los primeros cursos de este año 2023. Gracias por estar aquí, gracias por elegir este curso. Estamos estudiando una parte del Antiguo Testamento. Voy a explicarles todo después, cuando tengo una gráfica enfrente de nosotros, puedo hablarles acerca de los cursos del Discipulado 1, pero por el momento, que sepan que están estudiando una parte del Antiguo Testamento. Empezaremos con una oración. Oremos. Padre Celestial, somos tentados a caminar un camino ancho y fácil que muchos siguen alejándose de ti hacia la destrucción. Pero nosotros recordamos que tu Hijo eterno y nuestro Salvador Jesús nos enseñó que solamente Él es el camino, la verdad y la vida. Manténnos en ese camino estrecho. Protégenos y bendícenos a través de tu gracia para permanecer fieles a ti, como protegiste y bendijiste a Elías. Amén. Siempre en nuestras clases, al principio, especialmente en la primera semana, tenemos esta diapositiva en todos los cursos. Aquí queremos un ambiente seguro. Queremos que ustedes se sienten cómodos de hacer preguntas, de dar sus aportes, de dar respuestas, de hacer comentarios, de reaccionar, de todo eso. Entonces, mostremos respeto, llegando preparados. Cada clase, a ver si puedo apuntar aquí, cada clase tiene un video y también una lectura y muchas veces algunas preguntas. Y estas tres cosas nos ayudan a estar preparados para una conversación más profunda en las clases en vivo. Entonces les pido que hagan eso con fidelidad. Pues sabemos que en la vida hay distracciones, llegamos tarde porque hay tráfico o hay algo con nuestro niño, se enferma, entonces entendemos. Si no pueden lograr hacer la tarea, vengan nomás. Está bien, entendemos eso, pero queremos el hábito y la costumbre de prepararnos para cada lección, para que estemos listos para una conversación, para que estemos listos para las preguntas y para hacer preguntas. También queremos que lleguen puntuales. Pues otra vez, entendemos que la vida a veces no permite eso, pero fijemos, pues he visto a algunos estudiantes quienes ponen en su refri una hoja de las horas de sus clases. Eso ayuda también. Entonces, lleguen puntuales si es posible. También a los profesores que nos sirvan. Algunas personas están entrando. Ok. Y a los compañeros en clase y en el grupo de WhatsApp. Dos cosas aquí. A los compañeros en la clase, todos nosotros somos de países diferentes, tenemos niveles diferentes de nuestro conocimiento de la Biblia. Algunos de ustedes han estado en iglesias, han estado estudiando por años, décadas. Qué bien, ustedes nos van a ayudar en esta clase, en este curso. Otros de ustedes están tomando sus primeros pasos en la palabra de Dios. Qué bien. Todos nosotros estamos aquí para aprender juntos. Caminamos juntos en este aprendizaje de la palabra de Dios. Y queremos mostrar respeto y paciencia a cada uno de nosotros. Y también en el grupo de WhatsApp. Ustedes pueden hacer sus comentarios y preguntas en el grupo de WhatsApp.
si son relacionados a la clase. A veces recibimos un video o una canción linda, pero no los compartan en el grupo de WhatsApp. No queremos molestar a nuestros compañeros y también se nos llenan las memorias, pero si está relacionado con la clase, pues bienvenido, bienvenido. ¿Algunas preguntas hasta aquí? No, pastor, todo bien. Hasta ahora. Bien, bien, bien. Ahora, borrar eso. Bien. El discipulado 1. Ustedes han entrado en las clases de Academia Cristo a través de la app que tenemos. Ustedes vieron 38 videos, ustedes contestaron las pruebas. Eso nos da una base. También nos enseña la dedicación y la perseverancia. Todas esas cosas nos ayudan en las clases del discipulado 1 de Academia Cristo. Y el discipulado 1 de Academia Cristo consiste en 13 cursos. Aquí tenemos un mapa enfrente de nosotros. Tenemos 6 cursos de la Biblia, 3 del Antiguo Testamento, y este curso, La Nación Caída, está en la serie del Antiguo Testamento de la serie de la Biblia, y también 3 del Nuevo Testamento. Y usamos un método que voy a explicar un poco después para aprender lecciones y también para enseñar lecciones bíblicas. También tenemos una serie y a propósito, ustedes pueden, no hay orden, no hay una orden aquí. Ustedes pueden tomar un curso de la Biblia y luego un curso de las enseñanzas de Jesús y luego un curso de identificación espiritual. No hay un orden, excepto para el curso terminante, que es el curso terminante. Es un curso más largo para terminar el discipulado. Las enseñanzas de Jesús nos enfocan en las doctrinas, las enseñanzas de la Biblia. Todavía estamos estudiando la Biblia, pero separamos y usamos los textos relacionados con un tema específico. Por ejemplo, si queremos estudiar el Espíritu Santo, tenemos un texto aquí, y un texto aquí, y un texto aquí, y los juntamos para que entendamos mejor quién es el Espíritu Santo. También tenemos identificación espiritual que nos ayuda a contestar por qué hay tantas iglesias y tantas denominaciones en el mundo, y también nos ayuda a encontrar nuestra propia identidad espiritual. También hay un curso de legalismo, porque desafortunadamente el diablo lucha en contra de nosotros con el legalismo y lucha en contra de las iglesias con el legalismo. El legalismo ha entrado en muchas denominaciones y en muchas iglesias, tristemente, porque daña el mensaje principal de la Biblia, que es el evangelio que encontramos en Cristo. Y luego hay 2 cursos de la palabra crece que nos ayudan a tener hábitos y el carácter de un discípulo, escuchando a Jesús en la Biblia, también con nuestros ojos abiertos, viendo las oportunidades enfrente de nosotros. ¿Algunas preguntas sobre el discípulo 1 de Academia Cristo? Si no, seguimos. No, en el chat, ¿no? Ok, bien. Gracias por usar el chat, es muy útil. Vamos a seguir. Para decirles un poco de las metas y deseos de Academia Cristo, me gusta usar la segunda de Timoteo 2:2.
Es un pasaje bien importante para nosotros en Academia de Cristo. ¿Por qué? Les explico por qué. Pablo está hablando a un joven líder. El joven líder se llama Timoteo. Por eso es el título de la carta. Y dice, lo que has oído de mí, el mí es Pablo, el gran misionero Pablo. Y ese tú es Timoteo, el joven pastor, el joven líder. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, entonces había grupos de personas tomando clases, básicamente de Pablo. Esto, ¿y qué es esto? Las doctrina. Encarga a hombres fieles y también mujeres que sean idóneos para enseñar también a otros. Nosotros en la Academia de Cristo nos enfocamos en la capacitación. Queremos evangelizar, queremos enseñar y también queremos capacitar, porque es lo que Pablo hizo también. Ustedes conocen a personas a quienes yo no conozco. Yo conozco a personas a quienes ustedes no conocen. Entonces, yo quiero, y Academia Cristo quiere también capacitarles a hablar con otras personas, enseñarles, evangelizarles y capacitarles a ellos también. Porque vemos 4 generaciones en este versículo. Generaciones espirituales. ¿Dónde? Pues primero, Pablo. 1. Timoteo, 2. Hombres fieles, 3. Y otros 4. Es una cadena de discípulos. Es una cadena de discípulos. Eso es lo que queremos en la Academia de Cristo. Queremos que cada uno de ustedes sean un eslabón del Evangelio, dando la palabra de Dios a otra persona y capacitando a esa persona para que sea otro eslabón en la cadena de discípulos. Bien, ¿cuáles son sus preguntas? Ok. Ahí en el chat. Ninguna. Pastor, gracias por el momento. Sí, ok. Bien. Vamos a seguir. Y tenemos las 4C. En todos nuestros cursos de la Biblia enseñamos con el mismo método, porque queremos que ustedes usen este método cuando enseñan a otras personas. Y ese método llamamos las 4C. ¿Por qué? Tiene 4 pasos y cada paso empieza con la letra C. Primero, cuando enseñamos una lección bíblica, captamos. Captamos la atención de nuestro público, de nuestros estudiantes, de nuestro grupo. Luego contamos la historia. Luego consideramos la historia usando algunas preguntas sencillas para entender los detalles y los acontecimientos y los problemas de la historia. Y luego consolidamos la historia, aplicando la historia a nuestras vidas. Tenemos las 4
C. Aquí captar, contar, considerar y consolidar. Y durante este curso vamos a enfocarnos en este paso. Considerar. Vamos a profundizarnos bien en este paso. Otros cursos se enfocan en otras partes de ese método. Pero para nosotros, nuestra meta va a ser entender este paso aquí. El tercer paso, consideramos. ¿Cuáles son sus preguntas? Buenas noches a los que están llegando. Bienvenidos. Bienvenidos. Bien, vamos a seguir. Con Elías y la viuda de Sarepta, de la primera de Reyes 17. Primero, ¿qué entienden cuando hablamos acerca de un profeta? ¿Qué es un profeta? ¿Qué es una definición de un profeta? Elías fue un profeta. ¿Qué es un profeta? Pueden levantar sus manos digitales. Un Juan profeta. Gonzalo. Buenas noches, profesor, buenas noches. Un Sí, buenas profeta noches. es Sí, siga. una que entiendo que un profeta, el profeta es el- la persona que lleva la palabra de Dios a otras personas, que Bien, lleva mensajes de Dios a otras personas. Eso entiendo, sí, que es lleva. profeta. La palabra de Dios o un mensaje, como se dice, digamos, un mensaje que alguien nos da, que Dios le dio para un pueblo o para algunas personas. Bien, gracias. A Fabián. Fabián. Sí, Sí, adelante. ¿me escucha? Sí. Parece que su internet no está muy fuerte hoy. Margarita. Sí, pastor. Creo que son personas que tienen el don de Dios a través del Espíritu Santo de poder interpretar ciertas señales, sueños o alguna cuestión que es inspirada por Dios, que viene de Dios, que es como, bueno, que lo pueden identificar claramente, Ujú, puesto por el Espíritu Santo. ujú. Gracias, Margarita. Javier. Pastor, un profeta significa estrictamente, hablando de un profeta, es alguien que sostiene haber tenido una experiencia personal con Dios, Okay. recibiendo de él una misión de comunicar hacia las demás personas. Ujú, gracias. Y Joaquín. Sí, pastor. Bueno, pudiéramos entonces decir también que un profeta es una persona que hace predicciones a partir de la interpretación de ciertos indicios o señales. Ujú. Ok, gracias. Me gusta esta definición de un profeta. Lleva la palabra de Dios. También podemos decir mensajero. O la boca de Dios. Y de hecho,
entendiéndolo bien, todos nosotros somos profetas porque tenemos la palabra de Dios en la Biblia. Cada uno de nosotros tiene una Biblia, tal vez en su celular, tal vez en formato de libro, y llevamos la palabra de Dios a otras personas. Y cuando hablamos la palabra de Dios a otras personas, somos la boca de Dios, somos mensajeros, llevamos la palabra de Dios a otros. Muchas personas piensan que es solo la persona quien tiene una visión especial de Dios. Y de hecho, hay profetas en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento quienes recibieron el privilegio de tener una visión especial y nueva de Dios. Pero hay otros profetas quienes no tenían visiones. Entonces, no, y también algunos de los profetas vieron el futuro, predecían el futuro. Gracias a Dios, fue un privilegio para ellos. Dios les dijo que iba a pasar y ellos anunciaron lo que escucharon de Dios. Ahora, Dios no promete dar cada uno de nosotros una visión. Solo algunas personas han tenido ese privilegio, pero nosotros tenemos la Biblia, que es toda la historia de la salvación de la humanidad de parte de Dios. Y llevamos esa palabra. Ahora, yo no me llamo un profeta porque no quiero confundir a las personas. Desafortunadamente, muchas iglesias se autoproclaman profetas, dicen visiones que no son de Dios, no vienen de Dios, de hecho contradicen las cosas que encontramos en la Biblia. Entonces, nosotros no nos llamamos profeta para no confundir a las personas, pero entendiéndolo bien, si un profeta es un mensajero, si un profeta es una persona quien lleva la palabra de Dios, si un profeta es la boca de Dios, todos nosotros los creyentes somos profetas. Veo en el chat, Isaías es un profeta de la Biblia. Muy bien, un buen ejemplo, un gran profeta. Es una persona que habla la palabra de Dios en hechos presentes o futuros. Una verdad revelada por Dios, viene de Dios. Bien, gracias. Augusto, adelante. Sí, pastor. No, lo que yo iba a decir es que un profeta es una persona que habla de parte de Dios, ¿cierto? El mensaje de Dios, el evangelio, la ley, el que predica un mensaje de parte de Dios. Bien, gracias. Vamos a seguir aquí con una pequeña actividad para darnos el contexto. El reino de Israel que Dios estableció en los días de David y Salomón llegó a dividirse tristemente. ¿Qué pasó? ¿Por qué fue dividido? Pues el rey Salomón fue un rey con el don de la sabiduría. Desafortunadamente, por desgracia y contra de la sabiduría divina, él se casó con cientos y cientos de mujeres para hacer pactos con tribus y con ciudades y con reinos alrededor de Israel. Y esas mujeres fueron una tentación para él, tanto con el pecado contra el sexto mandamiento. Dios quiere un matrimonio entre una mujer y entre una mujer y un hombre, y no más, sino también esas mujeres no eran seguidores del Dios verdadero, seguían otros dioses y llegaron a tentarlo a Salomón. Y luego Salomón tenía un hijo y ese hijo no quería reducir los impuestos. Entonces había una división entre el reino de Israel, que tenemos aquí,
en el norte y el reino de Judá en el sur, y había una división ahí. Ahora estamos cientos de años después de la división y llegamos a conocer a Acab y Jezabel, quienes eran seguidores del dios falso Baal. Ellos no siguieron a Dios. Y entonces Dios envió a Elías para anunciar la ley y el evangelio, para buscar que el pueblo de Israel vuelva a Dios. Y vamos a ver la historia de hoy. De hecho, vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo así. Otra vez, ya que es 3 minutos. Díganme si no pueden escuchar. Se escucha bajo, pastor. ¿Lo escuchan? Hola. Sí. Sí, se escucha un poco como que hace interferencia. No, no se escucha bien. ¿No escuchan eso? A ver, No, no se escucha. voy a intentar otra vez. Compartir sonido, dice. Vamos a ver. Que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días, se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón, y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor. Ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová dijo: Jehová Dios mío, ¿aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo? Y se tendió sobre el niño 3 veces, y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa, y lo dio a su madre, y le dijo Elías: mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías:
Ahora conozco que tú eres varón de Dios, y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Bien. Ok, hemos escuchado la historia. Voy a volver a compartir la pantalla. Aquí. Bien. Bien. Ok. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? Pueden tener sus apuntes enfrente de ustedes, pueden tener sus Biblias. Si recuerdan del audio, pueden mencionar eso. Los personajes. A ver, Augusto. Pastor, personajes. Jehová, Dios. También tenemos el profeta Elías. Tenemos al rey Acab. Okay. Tenemos la viuda de Sarepta. Tenemos... Bueno, creo que hasta ahí me acuerdo. La viuda. Los cuervos. Ok, yo diría que no es un personaje en sí, son cosas. Vamos a contar las cosas después. Pastor, permítame, no levanté la mano, Joaquín, pero queremos, o sea, yo sí quisiera hacer una aclaración o que nos hicieran una aclaración, ¿por qué los cuervos no aparecen ahí como personajes? Bueno, mi argumento es el siguiente. Recordemos que en el original, en el griego, la Biblia interlineal nos arroja el siguiente resultado. Y el resultado es el siguiente, que la escritura para las palabras cuervos y árabes, la palabra hebrea en la escritura es la misma palabra. Entonces, realmente, como la Biblia Lavín, es decir, la Biblia versión israelita de Nazarena, traduce árabes. ¿Acaso eran realmente animales o eran árabes? No, eran animales, eran aves, pájaros. Entonces, la pregunta sería la siguiente. ¿Cómo pudiéramos entonces decir la orden que hay en Isaías 21:13, donde se le es dada a los árabes para alimentar, en este caso al desterrado, para llevarle agua y pan? ¿No sería el cumplimiento de esa escritura? Porque hasta donde nos damos cuenta, pues en el original, al uno ir a la Biblia interlineal, no aparece como tal la palabra cuervo, sino que en el original aparece la palabra árabe. Es la primera vez que escucho ese dato, entonces tendría que investigarlo. Sí, de todas maneras, por el interno, cuando terminemos la reunión, podemos compartir un poquito más acerca de la investigación. Sí, son aves, son pájaros, como vemos en esta foto, o en este dibujo. Gracias. Podemos investigarlo, pero todas las traducciones dicen esto. En la luz. En la luz, adelante. Pastor, quisiera opinar con Sí. relación a los cuervos. Lo que pasa es que sí, está muy bien que especifiquen qué tipo de aves, porque los cuervos son diferentes, son más fuertes y tienen picos más fuertes. Entonces está muy bien que ellos mencionen el tipo de ave que le llevaban de alimento a este. Está Sí. muy bien, muy perfecto, ¿eh? Gracias. Sí, a veces con las palabras de animales
Es un poco difícil saber exactamente y si nosotros no vivimos ahí, desconocemos exactamente qué tipo de cuervo era. Gracias. Ok, vamos a seguir. Y ahora llegamos a las cosas, los objetos de esta historia. Hemos mencionado los cuervos, pues podemos investigar qué eran exactamente. Pero por hoy vamos a decir que son cuervos. Claro. A ver, en la luz, ¿me escucha? Sí, mire, pastor, como objetos tenemos se podría decir las cosas que le llevaban a Elías, es la comida, el pan, el río, el mismo lugar donde estaba, ¿sí? Los árboles, las plantas, todo el entorno donde se desarrolló la historia, serían objetos de esa historia, pastor, incluyendo pues a los cuervos. Gracias, sí. Y también en el chat tenemos vasos con agua, aceite, tinajas, aposentos, leña. Agosto. Augusto. Adelante. Hola. Fabián, adelante. Bueno, la lluvia, el rocío, el arroyo, pan y carne, los cuervos, la leña, un vaso de agua, el aceite, la vasija, las tinajas, la torta cocida, que le pidió Elías. Gracias, Fabián. Y también queremos recordar que este río se secó con la sequía. Era un arroyo. Ok, seguimos. ¿Dónde ocurrió la historia? ¿Dónde ocurrió la historia? Al norte del Mediterráneo. De hecho, voy a dibujar un mapa si puedo aquí. Tenemos el mar Mediterráneo aquí. Tenemos el mar Muerto en el sur con el río Jordán hasta el lago de Galilea, el mar de Galilea. Y tenemos dos lugares aquí cerca del río. Y también aquí, voy a cambiar de color otra vez. Hay algunas colinas en este planicie. Este planicie tiene la forma de un triángulo. Y hay una ciudad Sarepta que está aquí, en este lado. Entonces, Elías empezó aquí y luego Dios lo mandó que fuera allá a Sarepta. Bien. ¿Una pregunta hasta aquí? No, señor. Bien. Ok. Vamos a seguir. ¿Cuándo ocurrió la historia? Y no estamos buscando una fecha exacta, solo algunos hitos, referencias. Sí. Alrededor de 800 o 900 años antes de Cristo es una buena estimación, como vemos en el chat. César Augusto.
Pastor, también podríamos decir que durante el periodo de gobierno del rey Acab. Sí. El reino de Acab. Podemos poner una fecha aquí, aproximadamente antes de Cristo. Antes de Cristo. Bien. 874, Sí, pastor, aproximadamente. pastor, 870 y 850 antes de Cristo. Sí, es muy difícil fijar una fecha exacta. Entonces, no vamos a encontrar el año exacto en la Biblia, usualmente. Algunas fechas podemos hacer eso, pero esto nos da una estimación. Ujú. Muchas veces en el Internet vemos fechas exactas, las personas ponen fechas exactas, pero pues hay estimaciones. Es mejor con esta pregunta aquí, cuando ocurrió esta historia, pensar en referencias que vemos en la Biblia. Por ejemplo, vemos el reino de Acab. Esa es una buena referencia. También podemos hablar acerca de, después de la división. Podemos escribir eso. Después de la división. Para orientarnos en la historia un poco, usando la Biblia. Sí, había una sequía. Otra referencia buena aquí en el chat. Sequía, había sequía. Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ok, vamos a seguir. ¿Cuál es el problema o cuáles son los problemas que encontramos en la historia? No había agua, sequía. Pastor, 3 años y medio de sequía, no había agua y a consecuencia de eso, la hambruna. Sequía. Hambruna. Sí, no había comida. Idolatría, vemos el problema espiritual aquí. ¿Ya? Y el hijo de la viuda murió. Sí, pero revivió después, o sea, Elías le dio, por medio de Dios, por medio de Jesús, le dio vida. Así es, así es. En esta pregunta estamos contando los problemas. Luego hablaremos sobre las soluciones, las buenas noticias. Pero en esta pregunta, voy a cambiar de color aquí. Estamos hablando acerca de los problemas, contando los problemas. Tenemos sequía, hambruna, idolatría, muerte de la viuda, hijo de la viuda, hijo de la viuda. Sí, no tenían comida. Exacto. Bien. Seguimos. Ahora vamos a consolidar la historia y en la consolidación de la historia veremos las soluciones. La primera pregunta es, ¿qué pecado identifico en esta historia y en mi vida? Identificamos pecados en la historia y también conectamos esos pecados a pecados en nuestra propia vida. A ver, en el chat. Pecado de idolatría. Sí, vamos a escribir eso otra vez.
había muchos dioses falsos, pero Dios falso principal era Baal en ese entonces. Idolatría con Baal, incrédulos de la palabra de Dios. Vemos la vacilación de la viuda un poco. Para mí, una línea impresionante es cuando dice en versículo 18, viniste a recordarme mi pecado. Muchas veces recordamos los pecados de nuestro pasado, especialmente cuando las cosas se vuelvan tristes o algo pasa. Recordamos nuestro pecado, pecados del pasado. Ujú. Incredulidad también. Ujú. Sí, y conectando eso, no recordando las promesas de Dios. La fe siempre se conecta a una promesa específica de Dios y se nos olvidan las promesas específicas de Dios. Ujú. Nuestros propios corazones son máquinas son máquinas de ídolos. Nuestro corazón siempre está poniendo otras cosas o a otras personas en el lugar de Dios. Falta de fe de la viuda. Ujú. Bien. Vamos a seguir. ¿En qué versos y palabras vemos el amor de Dios en esta historia? Aquí Fabián dice, tenemos un Dios. Dios provee. Tal vez ustedes pueden recordar momentos en su vida cuando Dios proveó y Dios siempre promete proveer. Y lo hizo con Elías, lo hizo con la viuda. Dios provee. La provisión de Dios. Javier dice, versículo 22, que dice, el Señor oyó el clamor de Elías y el muchacho volvió a la vida. Se levantó de los muertos. Y eso nos recuerda a la resurrección de Jesús. Y eso nos recuerda que nosotros también vamos a levantarnos de los muertos. ¿Por qué? Porque el poder se encuentra en Jesús y su victoria sobre la muerte. Dios escucha el clamor. Bien. Dios nos oye. Ejemplos muy buenos. Gracias. Vamos a seguir. ¿Qué voy a pedir que Dios obre en mi vida después de leer esta historia? ¿Qué voy a pedir que Dios obre en mi vida después de leer esta historia? ¿No, chat? Pedir a ser fuertes, pastor, no perder la fe, confiar en Dios Todopoderoso. Sí, me gusta hablar acerca de la fe. Muchas personas dicen, tengan fe, pero se nos olvidan
se nos olvida de un elemento importante de la fe. La fe siempre se basa en una promesa. Entonces, por ejemplo, Dios promete escucharnos en los Salmos y en Proverbios. Dios quiere que le demos nuestras ansiedades en la primera de Pedro 5:7. Entonces, nos aferramos a esas promesas y nuestra fe descansa en una promesa. Entonces, si quieren más fe, si ustedes quieren más fe, busquen las promesas en la Biblia, porque la fe siempre se conecta con una promesa. Ellen dice, pediré que Dios me fortalezca mi fe y la seguridad en Él. Bien, sin fe es imposible agradar a Dios. Gracias, Javier. Excelentes respuestas. Y vamos a seguir. Tenemos clase los lunes y los miércoles. Tenemos un turno de la mañana y un turno de la noche. Es la misma lección. Pueden venir a cualquiera de esas dos o pueden ver la grabación que puede subir. Y también tenemos la tarea mañana o después de esta clase voy a subir video y la lectura para la próxima historia. Ahora vamos a cerrar. Primero, ¿hay algunas preguntas de la clase? Sí, pastor. Sí, Sí, Gonzalo. Sí. Pastor, nos va a ir dando las preguntas para el examen final. Sí, en las próximas semanas. Ok, pastor, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Una pregunta? Pastor, gracias. Ok, vamos a orar para terminar. Dios Padre Celestial, te damos gracias por la provisión que nos das. Gracias por mantenernos en este cuerpo, en esta vida. También gracias por darnos la esperanza espiritual y de la resurrección de nuestro cuerpo, alma y espíritu. Gracias por eso. Ayúdanos a creer en tus promesas siempre. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. Amén. Sí, bien. Pastor. Y Gracias, también, pastor. Feliz noche a todos. feliz noche, Buenas feliz noches, noche. bendiciones a todos. Gracias, pastor. Muchas bendiciones. Sí, para que sepan, ustedes pueden seguirnos en el TikTok, en el Twitter, YouTube, Facebook, Instagram. Tenemos versículos, tenemos devociones, tenemos otras cosas, videos, pastor. todo eso. Bendiciones. Bendiciones. Chao, chao. Pastor. Que tengan una Gracias, buena Saludos noche. para todos. Buenas noches, Feliz gracias. noche. Buenas Dios los noches. Un bendiga. saludo para la hermana Leila de acá de Chigorodó, Antioquia, para el hermano Albino López, también un saludo para él. Fantástico. Estamos acá en la misma ciudad, pastor. Fantástico, fantástico. Gracias, Joaquín. Estamos muy agradecidos y damos gracias a Dios por lo que está haciendo en su pueblo. Chao, bendiciones, pastor. Bendiciones a todos los hermanos desde Ecuador. Saludos. Chao, chao, bendiciones. Pastor, disculpe, la tarea hay que leer Primera de Reyes, ¿qué? Sí, es Primero de Reyes 18, versículo 17, hasta el capítulo 19, versículo 2. Pastor, Sí. ahorita será que podemos hablar por el interno acerca de la inquietud que hay.
Muchas Claro que gracias. sí, claro que sí. Mándame un mensaje. Listo, pastor. Bendiciones, pastor. Chao, chao. Dios le bendiga, pastor. Buenas noches. Buenas noches. Bendiciones a todos y muchísimas gracias, pastor. Igualmente, chao, chao. Bendiciones, pastor. Muchas gracias. Desde Ecuador, Bendiciones. Cecilia Oña. Fantástico, Cecilia. Feliz noche. Feliz noche.